El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándole de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. El Señor les dijo: vamos a los pueblos más cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. En sintonía con lo que veníamos reflexionando ayer, toda la liturgia de estos días va estableciendo una secuencia de reflexión que es muy importante tenerla en cuenta para ir comprendiendo la mentalidad cristiana, como hay una secuencia en la palabra de Dios y lleva un hilo conductor. Y el hilo conductor precisamente está en referencia a las prioridades de Dios. Dios ha mostrado que una de las expresiones de su amor por los hombres, por el ser humano, por la humanidad, por su obra, la obra nacida de sus manos, está precisamente en cuidarla, acompañarla y salvaguardar la obra de sus manos. Eso revela cada vez más quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque también nos revela que uno no puede decir que ama algo y no lo cuida, y no lo preserva, y no lo salvaguarda, y no lo acompaña, y no hace lo necesario para lo que uno dice amar, goce absolutamente de todas las bondades, las gracias y la plenitud que debe tener. Entonces, esto es una de las formas con las cuales el Señor quiere establecer una mentalidad, y esa mentalidad es precisamente eso, la grandeza del amor de Dios, la calidad del amor de Dios. Porque ya entramos en un término en que hay que hablar es de eso, de calidad. Una cosa es decir que yo quiero a mi familia y otra cosa es tener actitudes claras, concretas, gestos, actos, expresiones con los cuales yo revelo cuánto amo a mi familia. Eso es otra cosa. Como dice el dicho, la palabra puede con todo, ¿no? ¿Cierto? Pero Dios no nos habla solamente con palabras. De hecho, la palabra se hizo vida. Por eso hablamos de la palabra se hizo carne. Es decir, se hizo vida, se hizo realidad. Cuando Dios habla es con acciones concretas, con hechos de vida. O sea, lo que dice lo está testimoniando con una forma de ser, de proceder. Hay
hay una convicción expresa en todo lo que hace Dios y que nos revela la grandeza de su amor. En ese sentido, pone en evidencia también que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la forma como nuestro pensamiento y a veces nuestros criterios pueden ir perdiendo el norte y a veces metidos en un hogar, metidos en una familia o metidos en una realidad, involucrados en una realidad, siendo parte de una de estas realidades, perdemos el norte y caemos en la rutina y comenzamos a actuar de una manera absolutamente inconsecuente con lo que decimos querer o amar. Y yo me detengo mucho en esto, porque es que si usted no entiende esto, usted no ha entendido a Dios, no ha entendido el Evangelio, usted no entiende. O sea, si usted no entiende esto, usted nunca va a entender la fe suya. O sea, ¿cómo entender una fe que no cambia mi vida? O sea, eso no, yo creo que eso no tiene sentido. Que no cambia mi forma de pensar, mi forma de actuar. ¿Cómo entender una fe que yo no estoy permitiendo que cambie mis actitudes? O sea, eso no es fe, podrá llamarse sentimiento religioso, emoción religiosa, ritualismo, costumbre. Pero usted no tiene fe. Si esto no replantea su vida, no replantea sus criterios de vida, usted no tiene fe. Usted tiene una práctica superficial que se va volviendo una especie como de no solo de rutina, se le va volviendo algo mucho más grave. Se le va volviendo un anestésico. Entonces usted viene, pero yo voy todos los días a misa, pero yo rezo todos los días, pero yo comulgo todos los días. Sí, pero usted no cambia de manera de pensar, ni cambia su manera de vivir. Y entonces, si usted no viene a la iglesia para cambiar, para mejorar su vida, usted no está entendiendo la labor de la iglesia en su vida. Y entonces, escuchando, no escucha. Porque, sí, leyeron eso ahí, pero no entendió. Entonces, hay que hacer un alto por eso para empezar. Estamos empezando el año y hay que empezar con criterios claros. Y uno de los criterios claros es esto. Dios me está diciendo, mire, yo estoy trabajando por usted, porque usted vale mucho para mí. Usted, mi criatura, la obra de mis manos, yo le amo. O sea, yo amo la vida que hay en usted. Amo la obra que hay en usted. Le amo a usted. A ver, yo no sé si esto es... A mí me parece que esto es bien importante entenderlo. Si usted no ama a los suyos, no ama a su familia y no los tiene en el mejor lugar de sus afectos, creo que usted no va a hacer nada de corazón. ¿Está claro eso? ¿Sí está claro? Bueno. La palabra de Dios hoy nos dice que entonces Dios, para hablarle al hombre de una manera cada vez más elocuente, es decir, más clara, quiso participar de lo que participan todos los hombres, quiso involucrarse de tal manera en la vida humana que quiso hacerse un hombre común y participar de la experiencia común. Voy a vivir con ellos. Cuando uno quiere entender a alguien, cuando uno quiere entender la vida de alguien, usted no entiende la vida de nadie mientras usted no se involucre con esas personas.
Si usted quiere entender a su mamá, tiene que convivir con su mamá y no solo criticarla todo el tiempo, porque usted se puede pasar la vida criticándola. Toda la vida se puede pasar. Hay gente que pasa toda la vida criticando a su papá o criticando a su mamá. Mujeres que se pasan toda la vida criticando a su marido. Toda la vida. Maridos que se pasan toda la vida criticando a su mujer. Yo sé que ustedes no, porque tienen cara como de buena gente. Pero se pasan toda la vida renegando del otro, disintiendo del otro. Y nunca entienden al otro. Nunca. Porque nunca se ponen en el lugar del otro. Porque nunca asumen como propias sus luchas. Mire, si uno fuera más humilde, porque es un acto de humildad, usted comenzaría a pensar en cosas como estas. ¿Cuánto le cuesta a mi mamá arreglarme a mí toda la ropa? Lavarme todo, limpiarme todo, aguantarme a mí, tenerme paciencia y seguirme amando a pesar de todo lo que le hago. Póngase en el lugar del otro. Y esto es uno de los puntos de cercanía. O sea, cuando uno ama, verdaderamente cuando uno comprende a la otra persona, uno tiene que acercarse a la realidad de la otra persona. Por eso, esa lección tan grande de Dios de que se hizo hombre, se hizo todo a todos, se involucró entre los hombres, vivió como hombre, sufrió como hombre. Y la primera lectura de hoy es muy diciente. Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso quiso ser de nuestra sangre, de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Es decir, se involucró en la realidad humana para vencer lo que amedrentaba, atemorizaba al ser humano. Se lo voy a poner de otra manera. Si hay, llamémosle que el pecado es una enfermedad, digamos que el pecado es el cáncer. Entonces Cristo se quiso meter en la humanidad para vencer el cáncer. Así de sencillo. Y para liberar a todos los que le tenían miedo a eso, para liberarlos del miedo y decirle no tengan miedo. Entonces se metió para vencer la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues realmente no es la muerte del cuerpo. La muerte es la desgracia de la infelicidad personal. Si usted es un ser humano infeliz, ya está muerto en vida. Falta que lo entierren, no más. Si usted es un ser humano que no sabe amar, que no sabe perdonar, que no sabe ser humilde, que no sabe ser, usted es una persona que no sabe vivir. Oye, y es que es complicado. Hay gente que le encanta amargarse solita, solito. Usted solo necesita un espejo para amargarse la vida. Ni siquiera con quién vivir, usted se la amarga sola, solo. Teniendo posibilidades de ser feliz. ¿Y eso por qué? Porque se llena de todo lo negativo, de todo lo malo, de todos los sentimientos negativos, de todos los sentimientos malos, de todas las amarguras, de todas las bobadas que no debe llenarse, de todas esas cosas malas, se llena usted. Y usted mismo se mata a sí mismo, se hace daño a sí mismo. No entiendo eso. Eso es peor que masoquismo, eso es como llaman sadomasoquismo, o sea, es una mentalidad enferma. Pero suele pasar. Lo que pasa es que yo sé que aquí no pasa, pero pasa. Podría pasar, ¿no? Pero entonces Él viene a liberar a los que están oprimidos por su propia realidad
Nos viene a liberar, a decirle, vea, yo lucho con usted. Ese es el sentido de la... Mire, ¿por qué le digo que hagamos un alto y le pongamos énfasis a esto? Porque si yo no entiendo esto, yo no entiendo a Dios. ¿Dios para qué se hizo hombre? Para hacerse solidario con el hombre. Nosotros entre los seres humanos le echamos a veces en cara al otro, es que usted no ha vivido eso. Entonces, cuando una mujer casada se queja del marido a una soltera, la soltera le dice, ¿y para qué se casó? Pues porque como la otra no ha vivido. O cuando un marido se casa igual y encuentra toda la situación, igual. Si va y se aconseja con un solterón, el solterón le va a decir, pero tampoco usted para qué se casó. Aprenda de mí que yo hoy la paso bueno. Es decir, el que no asume una realidad, el que no la vive, lastimosamente poco la entiende. Entonces, cada realidad de cada cual es difícil. Yo no diría que vivir con fulano de tal es difícil. Yo diría que vivir consigo mismo ya es complicado, ¿sí o no? ¿Ah? Dígame, respóndame honestamente, ¿existe alguien menos complicado que usted? Yo no sé, le pregunto. Bueno, el hecho es este. Cristo viene a hacerse solidario en mi realidad. El sentido de la solidaridad es el sentido de yo te acompaño, o sea, yo comparto tu dolor, la compasión, la solidaridad. Este es el sentido del amor que no me deja solo, del amor que asume como propias tus propias luchas, tu sufrimiento, tus anhelos, todo. Es aquel que mano a mano, conmigo, codo a codo, a mi lado. Tu carga es mi carga, tu prueba es mi prueba. Es decir, yo lucho contigo. Ese es el sentido de Dios, venir a involucrarse en la realidad humana. Entonces Dios se involucra en la realidad humana para ayudar al ser humano, desde Él, desde aquí, desde la carne. Yo me hago carne como usted, para que usted... Ese es el sentido del verdadero Dios. Y es una cosa sublime, absolutamente sublime. Pues bien, dice él, Jesús no vino a ayudar a los ángeles. Clarísimo. Es decir, no vino a ayudar a los ángeles, a los que no necesitan ayuda, o sea, vino a ayudar a los hombres, a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, al fin de llegar a ser Él el Salvador de todo. Mire que esta es una misión que la vida nos da. ¿Cuánto cuesta salvar a alguien, ayudar a alguien? ¿Cuánto cuesta ayudar a alguien a que esté bien? Y lo más difícil, usted está luchando por esa persona y esa persona no se deja. ¿Ah? Usted trata de ayudar al otro y lo más complicado, usted trata de hacerle bien al otro y hay gente que es tan complicada que ni siquiera ayudándole a mejorar, ni siquiera así se deja. Eso es más complicado todavía. Y qué pesar, qué triste que uno tenga esa actitud tan compleja. Dios quiere ayudarme, pero necesita que yo me deje, que yo me disponga. ¿Cómo es de frustrante cuando uno procura disponer las cosas, trata de hacer lo mejor posible las cosas para buscar el bien del otro y el otro ni siquiera valora eso? Bueno, créame que Dios también se frustra.
pensándolo de una manera humana. Si Él tomó condición humana y se revistió de humanidad, le podemos achacar emociones humanas y decir, se frustró también. Una de las expresiones de frustración son, acuérdense, el Dominus Flevit. ¿Han oído hablar del Dominus Flevit? Es un cuadro muy bello que conservan en muchos hogares antiguos, que es el cuadro ese cuando Jesús está en una montaña llorando sobre la visión de Jerusalén. El Dominus Flevit, el Señor que llora. ¿Y por qué? ¿Y qué dice? Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido recogeros como la gallina recoge los pollitos bajo sus brazos? Pero no he podido. Es complicado. Yo quiero que entiendan esto. Dios quiere todo y para hacerlo yo me hago todo. O sea, yo hago lo que tenga que hacer, necesario para acercarme a usted, para posibilitarle, para ayudarle. Pero al menos déjese ayudar. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los otros que están sometidos a la prueba. Si ustedes notan, las lecturas de hoy hablan mucho del diablo. Y no es normal que la palabra de Dios acentúe estas potencias del mal. Básicamente estableciendo que hay una opresión también sobre el hombre. O sea, que Dios comprende que el hombre tiene que confrontar una prueba bastante grande contra, podríamos decir, potestades mucho más grandes que él y que en muchos momentos atacan de una manera vehemente, de una manera demasiado fuerte, con una estrategia. Claro que sí, porque la finalidad es destruirle a usted y destruir su familia. Entonces, por eso es que el ataque del mal es un ataque horrible, es un ataque para hacer daño, precisamente hiriendo la cabeza, y eres toda la familia. Entonces, por eso hay muchos momentos en los que usted ha tenido tentación de dejar tirado todo. ¿Para qué me aguanto ya esta gente, Dios mío? Mejor me voy. Ya no más, no me aguanto ese viejito tan cansón. No me aguanto esa señora tan revoltosa, tan complicada y terca. No me aguanto a esos muchachos tan desagradecidos. Es el sentido de dejarlo todo, o sea, de caer en el desamor, en la desesperanza, en el cansancio, en decir, ya no más. Y ustedes se lo han dicho muchas veces, tal vez ustedes se lo han dicho, entre ustedes se lo han dicho, pero quiere que le aguante más, pero es que en el colmo muchas veces ya de la desesperación. El mal tiene esa finalidad, quitarle la esperanza al ser humano, quitarle la fe, la confianza, la alegría, desilusionarlo, para que el ser humano ya ni crea en el ser humano y caiga en la apatía o caiga en el desamor o en la indiferencia. ¿Cuánta gente vive así? Incluso lo dice, ay, yo vivo mejor solo. ¿Y su familia dónde está? No, bien lejos, pero allá, ay, no, yo vivo mejor así. Bueno, mire cómo el Evangelio dice que no, que Jesús vino y se quiso involucrar con la familia. Se involucra tanto con la familia que pasa haciendo el bien a la familia, liberando a los oprimidos del mal. Dios no quiere que nadie esté enfermo. De hecho, llegó a la casa de Pedro, la suegrita amada de Pedro estaba enferma y se la curó. Bendito sea Dios. Hay gente que dice que desde ahí Pedro se puso bravo con él. Pero eso es pura mentira, no le crean esta cosa. Que por eso lo negó 3 veces, no crean en eso. Crean simplemente en esto. ¿Qué quiere decir eso?
Dios nada quiere que nadie esté mal, esté enfermo. De hecho, la condición de enfermedad es una condición de limitación. Es una limitación para el servicio. Lo bello de esto es que llegó, la sanó, y ella, una actitud tan linda que revela la calidad humana de esta mujer, inmediatamente se puso a servirles. Se puso a ayudarles, a darles amor, a darles cariño. Entonces Dios quiere sanar al enfermo de la casa, de la familia, para que sirva a su familia, para que sirva al hogar. La noticia se regó y la gente la recibió bien de que le había sanado la suegra. La gente recibió bien la noticia y dijeron, si sanó a la suegra de Pedro, pues vamos que a mí también me sana, ¿no? Vamos que, de verdad que la noticia fue muy favorable. La noticia de que Jesús sana. La noticia de que Él hace el bien. La noticia de que Él ama al ser humano. Esa noticia es bonita. Es bonito que a uno le traigan la noticia de, oye, hay alguien que te acepta como tú eres. Hay alguien que te perdona. Hay alguien que te comprende. Hay alguien que está dispuesto a ayudarte a sanar. Eso es bonito. Eso hace bien. Si en su familia comienzan a escuchar la noticia de que usted, miembro de su casa, es una persona con capacidad de amor, de perdón, de comprensión, créanme que van a ir más a su casa. Porque el amor atrae. Y en ese sentido Jesús, cuando ya le estaban buscando demasiado, ya les dijo, caminen, vámonos a otro lugar. Porque no solamente a los de la casa, hay muchas otras personas a las que es la prioridad de hacer expansivo el amor, de hacer expansivo el bien. O sea, tenemos que hacerle bien a todo el mundo. No pensar solo en los nuestros, sino pensar en todo el mundo. O sea, cuando el bien, cuando uno ama el bien y cuando uno se siente verdaderamente lleno de ese amor que quiere hacer el bien, uno no se vuelve un amor egoísta, preferen solo los míos, ¿no? El amor de Cristo, el amor cristiano nos lleva a todos. Es decir, es difusivo, el amor es difusivo. Crea, genera condiciones de amor, de cariño, de generosidad. De esa manera nos acerca al otro. Por ejemplo, qué bueno empezar este año acercándonos a los lejanos de nuestro hogar. Yo simplemente les doy el consejo. ¿Por qué no se acerca a los lejanos, a los que están enfermos en su familia? Si alguien lo llama y le dice, ay, mire que fulano de tal está peleando tanto, o está esto, o hizo tanto, y hablan mal de esa persona. La primera tentación que uno tiene es decir, ay, qué desgraciado ese, qué infeliz, ¿por qué no supera usted eso? Y usted dice, oiga, ¿por qué no lo llamo? ¿Por qué no la llamo? ¿Por qué no le escucho? ¿Por qué no me acerco? ¿Por qué no le amo? ¿Por qué no le hago el bien? ¿Por qué no le muestro? Tal vez a lo mejor yo soy el instrumento de Dios para sanar ese corazón herido. Con una palabra, con un gesto, con un detalle. Y yo vuelvo y se los digo como lo digo en muchas ocasiones porque sé que así es. Le aseguro que esa persona le va a decir, yo nunca pensé que usted me fuera a llamar. Yo nunca pensé que yo le importaba a usted. Yo nunca pensé que usted me quería. Ese es el amor de Dios. Es un amor que se hace solidario con el sufrimiento del otro. No lo critica, no lo condena, no lo juzga. Se acerca simplemente. Se acerca amistosamente. La solidaridad es estar próximo al otro. Estar cerca del otro.